las cartas de las FARC en la mesa de negociación. No podemos decir, no, es que esto se va a arreglar en 2 meses, en 3 meses, incluso en 8 meses. La vida es más rica que cualquier planteamiento. El grupo criminal negó tener secuestrados en su poder, reveló que pedirá un cese el fuego bilateral y aseguró que alias Simón Trinidad será uno de sus representantes en los acercamientos de paz que adelanta con el gobierno colombiano. Nosotros tenemos a Simón Trinidad en la mesa de conversaciones. Su designación como negociador es el primer obstáculo que interponen las FARC en los diálogos, dado que Simón Trinidad está condenado por el delito de secuestro y cumple una pena de 60 años de prisión en los Estados Unidos. Peticiones de esas no son realistas, pero están en todo su derecho de pedirlo. Hoy en la noche, el expresidente de la Corte Constitucional y excandidato presidencial Carlos Gaviria debate con el senador del Partido Conservador José Darío Salazar las implicaciones y el significado que tendrán las insólitas peticiones que planteó el grupo armado ilegal. Familiares de secuestrados denuncian y advierten que las FARC mienten una vez más al asegurar que no tienen ningún plagiado en su poder. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la segunda fase de los acercamientos de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC será instalada el próximo 8 de octubre en Oslo, capital del Reino de Noruega. El punto clave, las exigencias que sin haber comenzado la discusión de la agenda de paz, ya comienzan a ser los victimarios que pese a los crímenes de lesa humanidad que han cometido y siguen cometiendo, llegan a la mesa de negociación no con poca soberbia y utilizando el anhelo de paz de un gobierno que les permitirá discutir de igual a igual sobre los temas estructurales del Estado colombiano. Durante los últimos años han habido personajes que se han ubicado como francotiradores de la paz. Realmente el país está a la espera de que estos personajes sean juzgados, sean llamados por las cortes y realmente paguen por todos los crímenes que han cometido. Nos acusan de narcoguerrilla y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. La noticia, el proceso que hasta ahora avanzaba en medio de un optimismo generalizado, tuvo este jueves su primer obstáculo. En declaraciones entregadas desde La Habana, Cuba, los voceros de la organización criminal de las FARC para los diálogos de paz anunciaron que en la segunda fase de las negociaciones plantearán que exista un cese al fuego bilateral y aseguraron que Ricardo Palmera, condenado a 60 años de cárcel por el delito de secuestro en Estados Unidos, tendrá que ser uno de sus negociadores. Simón Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC y es una lucha permanente nuestra rescatarlo. Por eso, entonces va a estar como integrante de la delegación en la mesa, independientemente de las molestias que le pueda causar a quien le pueda causar. El cese del fuego nosotros lo vamos a plantear inmediatamente, nos sentemos a la mesa. Vamos a pelearlo, mejor dicho. Vamos a discutirlo ahí en la mesa, pero es uno de los primeros puntos que vamos a decir también. El punto clave, estas condiciones parecen ser desde ya un problema y amenazan con alterar el proceso. Alias Simón Trinidad está condenado a 60 años de prisión por el plagio de los estadounidenses Keith Stansel, Thomas House y Mark González. La posibilidad de que la justicia del país norteamericano le otorgue un salvoconducto o un perdón es remota y no depende del presidente Juan Manuel Santos, quien pese a las difíciles exigencias de las FARC, mantiene la voluntad política para realizar los diálogos de paz. Como dicen, el peor mandado es el que no se hace, pero sí, digamos, es irreal. Y lo que hemos querido con este proceso es que sea digno, que sea serio, que sea eficaz y que sea realista. Y peticiones de esas no son realistas, pero están en todo su derecho de pedirlo. Eso no depende de nosotros, eso depende de Estados Unidos y nosotros podemos negociar lo que está en nuestras manos.
La noticia, otro de los temas espinosos que fue planteado por los representantes de las FARC en Cuba, tiene que ver con los secuestrados. El grupo criminal aseguró no tener plagiados en su poder. No obstante, familiares de secuestrados aseguraron lo contrario y le pidieron a las FARC que dejen de mentir. Muy mentirosos, porque ¿dónde están los 4.000 secuestrados y desaparecidos por los que estamos luchando? Me parece una infamia, porque yo tengo un listado de secuestrados desaparecidos. Debo confesar que me duele, me cuesta digerir lo que están diciendo, me cuesta ver que ellos no hacen ninguna referencia a las víctimas del conflicto en Colombia. En nuestros estudios saludamos a Carlos Gaviria Díaz, ex candidato presidencial, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Señor Gaviria, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jason, muy amable. A usted. Y en Barranquilla, Colombia, nos acompaña José Darío Salazar, es senador colombiano del Partido Conservador, pertenece a la Comisión Tercera del Congreso, también es expresidente del Partido Conservador. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jason, por la invitación. Un saludo muy especial a usted, al doctor Gaviria y por supuesto a la amplia audiencia de compatriotas aquí en el exterior que tiene su programa. Quiero comenzar con usted, señor Gaviria, a propósito de esta rueda de prensa que ofrecieron los delegados de las FARC que ya están instalados en La Habana, Cuba, una rueda de prensa de casi una hora en la que pudieron responder a periodistas temas álgidos de este proceso de paz en Colombia, entre ellos dos que presentábamos aquí en el saludo, la presencia, por ejemplo, de Simón Trinidad, un hombre que está en Estados Unidos extraditado dentro de una mesa de negociaciones, también el hecho de que hayan negado que tengan secuestrados en su poder y que sigan secuestrando. ¿Cómo evalúa usted este anuncio? Me parece que el presidente Santos es un hombre inteligente. Cuando tomó la decisión de intentar la solución política al conflicto, decisión que yo aplaudo, él tenía que saber que era un proceso sembrado de dificultades y que esas dificultades empiezan a aflorar desde ahora. Estamos, pudiéramos decir, en una etapa preliminar y ya se presentan obstáculos que muchos de ellos parecen incluso insalvables, pero yo creo que es el gran reto que va a tener el gobierno y que van a tener los negociadores, enfrentar solicitudes de esa clase. Quiero preguntarle, senador José Darío Salazar, en las declaraciones previas que había dado el gobierno colombiano, habían dicho que las FARC habían cumplido cada cosa de las que se habían acordado. Lo que quizá no esperaba el alto gobierno colombiano era conocer hoy mismo y en una rueda de prensa exigencias que no se habían hablado en la fase exploratoria. A ver, lo primero que quiero decirle, Jason, es que no soy enemigo de la paz. Es el más alto ideal que los colombianos podríamos obtener para esta generación y para las nuevas generaciones, las de nuestros hijos y las de nuestros nietos. Pero soy enemigo, como lo he expresado, de la credibilidad que le están dando a las FARC, porque es una organización que hoy de nuevo vuelve a mentir, vuelve a engañar, y sin embargo el alto gobierno nos dice que ellos tienen buena voluntad, que tienen decisión de paz. Después de los anuncios del presidente, ha habido nuevos atentados en Tame, en Arauca, en Caloto, Cauca, en el Cerrejón, en La Guajira, y obviamente esos no son actos de paz, sino actos de guerra. Y hoy hacen una solicitud totalmente irracional, pidiendo que Simón Trinidad esté en la mesa de negociaciones, cuando obviamente ellos saben que en Estados Unidos a los criminales no se les indulta ni se les da amnistía. Esa es una solicitud irracional que le pone palos a este proceso de paz que ha iniciado el gobierno del presidente Santos y por lo tanto, pues obviamente no podrá el gobierno del presidente Santos, por más voluntad que tenga, tratar de ir a semejante logro irracional. Y vamos a revisar eso en detalle más adelante en el programa. Señor Carlos Gaviria, ¿se le está dando mucha importancia a las FARC? No, yo lo que creo es que el presidente optó por una de las dos posibles soluciones. Una se viene ensayando desde hace mucho tiempo y se intensificó la búsqueda de esa solución, especialmente en los últimos 8 años, bajo el gobierno del doctor Uribe,
El doctor Uribe se la jugó toda a la derrota de la insurgencia y no lo logró. El doctor Santos ha propuesto explorar la otra vía. La otra vía es los diálogos, la vía que podemos llamar política. Y desde luego, como les decía, eso tiene, desde de antemano se sabe que es una vía sembrada de dificultades, pero si el presidente optó por ese camino, yo pienso que estas cosas no son para él imprevistas. El senador José Darío Salazar, a quien saludo muy cordialmente, ha dicho algo, y es que las FARC siguen haciendo atentados, que siguen cometiendo actos de violencia en el Cauca, en Arauca, en distintos departamentos, pero es que uno de los presupuestos sobre los cuales empezó la negociación era que no se suspendían las hostilidades y por tanto que se iba a negociar estando en plena guerra, porque también ayer hubo un operativo militar donde cayeron creo que 15 guerrilleros, lo que significa que las partes aceptaron de antemano esa condición y por tanto que los colombianos vamos a tener que padecer muy posiblemente un incremento y una intensificación y una profundización de las hostilidades, porque eso es lo que eso fue lo que se convino, a no ser que, como creo que se anunció en una fase posterior, se vaya a proponer el cese bilateral al fuego. Vamos a escuchar cuáles fueron las exigencias de las FARC. El grupo criminal sorprendió a los asistentes a su rueda de prensa en La Habana cuando anunciaron que pedirán al gobierno que Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, esté presente en la mesa de diálogo. En respuesta, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que el proceso debía ser realista y que hay cosas que se pueden y otras que no. Eso ya fue oficialmente solicitado al gobierno del presidente Santos. Ellos van a estar de cuerpo presente aquí en La Habana en las negociaciones o desde la cárcel en Estados Unidos, no sé, vía satélite, van a tenerlos en la mesa. ¿Cómo se va a hacer realidad la participación de ellos en la mesa de negociaciones? Ustedes serán los portadores de esa noticia, de que las FARC ha tomado la decisión como un símbolo de la patria y de la dignidad, tener a Simón en la mesa de diálogo. Eso es la primera prueba de fuego porque es un tema muy difícil. Está en poder de una justicia que no es la nuestra. ¿Cómo se lograría tenerlos en libertad o por lo menos ustedes aceptarían tenerlos vía satélite para que participen o los quieren de cuerpo presente en La Habana? Esperamos escuchar la opinión de los delegados del gobierno cuando nos encontremos con ellos. Tenemos las mismas inquietudes suyas. Simón Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC. Y es una lucha permanente nuestra rescatarlo. Al lado de él, rescatar a Sonia, rescatar a Iván Vargas. Por eso, entonces va a estar como integrante de la delegación en la mesa, independientemente de las molestias que le pueda causar a quien le pueda causar.